Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de En el Baño con el Dr. Troncoso. El capítulo de hoy se llama Un día en la vida de un coloproctólogo. Pero antes de hablar de un día en la vida de un coloproctólogo, les voy a contar cómo llega uno a ser coloproctólogo. Porque esta especialidad tiene mucho tabú y todavía la gente me pregunta, ¿pero usted cómo escogió esta carrera? Entonces les voy a contar más o menos. O sea, yo soy médico general hace 30 años y bueno, estudié medicina a los 15 años y estudié medicina por lo que lo estudiaba todo el mundo en esa época. Mi abuela fue la referente que me hizo, digamos que me dijo, ve, mi hijo, ¿por qué no eres médico? Y resulta que mi bisabuelo fue médico general. Mi bisabuelo era médico general en Monpós hace casi 60 años, 70 años. Y en esa época habían dos médicos, él que estudió en la Universidad de Cartagena y había otro médico general en Monpós que el tipo estudió en la Sorbona de París. A mi bisabuelo le gustaba la parte clínica y el otro operaba. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a mi abuela que no me gustaba mucho la sangre y que cada vez que me ponían a disecar un sapo o lo que sea en el colegio, eso no me gustaba. Yo casi siempre me quedaba dibujando desde afuera y contrataba a alguien, que por lo regular era una mujer, de que disecara el animal y yo me quedaba dibujando. Y bueno, así sobreviví en el bachillerato. Pero pues ya a la universidad yo le decía a mi abuela, pero yo cómo voy a ser médico si no me gusta nada de eso. Entonces me dijo, mijo, tú puedes ser médico clínico, como tu bisabuelo. Y entonces digamos que así me convenció porque yo estaba más perdido en ese momento, digamos, de cómo escoger la carrera a los 15 años. Y bueno, me meto en el mundo de la medicina y la verdad, lo primero que me gustó fue la neurocirugía, pero porque me gustó neuroanatomía. Me pareció que la anatomía del cerebro era supremamente bonita, los pares craneanos, toda esa cosa me parecía espectacular y me pasaba dibujando la neuroanatomía hasta que descubrí que los neurocirujanos eran medio jardineros porque es que tratan muchos vegetales. Es un chiste interno, pero bueno, comencé como a perderle el amor a la neurocirugía porque me fui enamorando de la cardiología. Entonces me enamoré de la cardiología, aprendí toda la que es la parte de fisiología cardíaca y todo. Y un día me gustó la anestesia, porque me pareció mágica. Es que es magia, o sea, que lleguen y duerman a una persona y uno le pueda coger, abrir la piel, que esa persona no sienta nada y que le puedas curucutear todo eso por dentro, le puedas hacer una cirugía de 6 horas y esa persona después se despierte como si nada. Eso es mágico, a mí me parecía magia. Entonces yo dije, voy a ser anestesiólogo. Eso fue cuando estaba ya faltándome como un año para terminar medicina general. Hasta que un día, y yo odiaba a los cirujanos generales, me parecían tipos pedantes, llegaba el cirujano con las ínfulas y creyéndose que podía hacer cualquier cosa, como si fueran dioses. Y yo era el anestesiólogo típico, o sea, montársela al cirujano. Hasta que un día me tocó rotar 2 meses y medio en el internado en cirugía. Primero hice un mes en la Samaritana y digamos que sufrí mucho, pero aprendí mucho. Y después estuve en el hospital de Tunja 2 meses y medio. Y en esos 2 meses y medio, cuando me dijeron, usted tiene que rotar 2 meses y medio en cirugía, dije, no puede ser. Pero había una cosa que odiaba más que la cirugía y era la pediatría. O sea, yo pediatra si no quería ser ni por el berraco. Entonces preferí cirugía. Y roté en cirugía y de pronto hice mi primer turno. Llego y le digo al cirujano, venga, doctor, mire, este paciente hay que ponerle un tubo de tórax. Es que le ponen un tubo dentro del tórax y drena uno la sangre que tenía, porque tenía un hemotórax. Y el cirujano me dice, ¿usted sabe poner eso, muchacho? Y yo le dije, sí, claro. En Samaritana había puesto muchos tubos. Entonces vaya y póngalo. Y en esa época, pues iba uno y si le veían la actitud, lo dejaban poner el tubo y hacer el procedimiento solo.
Entonces me dejaron hacer el procedimiento solo y yo ese momento me sentí, pues, como chévere. No sé, me sentí diferente. Y cada vez que hacía turno con este cirujano, por ejemplo, yo le decía, doctor, en urgencias hay 5 apéndices para operar. ¿Así? ¿Y quién dice? Yo digo, doctor. Bueno, vamos a ver los pacientes. Entonces llegaba, los examinaba conmigo, como se daba cuenta que estaba de acuerdo, bueno, muchacho, opere usted. Y yo, ¿operar apéndices? Entonces, digamos que el tipo me empezó a hacer mucha cirugía y me comencé a dar cuenta que eso no me parecía, me encantaba, o sea, que era como, era una vaina espectacular, la sensación que uno tiene cuando uno hace una cirugía de estas no tiene descripción, la verdad nunca me había sentido así en la vida y, y se acabó la rotación de cirugía general y yo dije, no, yo quiero ser cirujano. Y esa fue mi gran amor, la cirugía general. Y hice todo lo posible para pasar hasta que finalmente logré pasar en cirugía general y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Cada vez que yo hago una cirugía realmente todavía siento la misma sensación que tuve la primera vez que operé ese paciente. Y yo pienso que lo más importante de un especialista es que le guste a uno lo que hace. Y entonces, bueno, cirugía general, yo quería ser cirujano general por encima de todo y lo logré. Y me enamoré de la cirugía general. A mí me gustaban todas las especialidades. La única que no me llamaba mucho la atención era cirugía de seno. ¿Y por qué no me gustaba cirugía de seno? La cirugía de seno tiene un sentimiento muy especial y es que el cáncer de seno es demasiado pesado para las mujeres. El dolor que se le produce a una mujer cuando le amputan una glándula mamaria solamente lo puede saber la persona que lo vive. Y ese dolor de esos pacientes se sienten cuando están en consulta y cuando uno las ve. Entonces por eso yo desde el principio descarté cirugía de seno. Entonces de primero digamos que tenía cirugía cardiovascular, de segundo estaba cirugía vascular periférica, me gustaba también cuello y me gustaba coloproctología. Coloproctología me parecía la más dura de todas, porque la verdad es la más dura. Cardiovascular es muy exigente como cirujano, todas son muy exigentes, pero el problema de la coloproctología está en el recto. Es una parte de la anatomía que es difícil llegar y es todo un desafío cada vez que uno lo hace. Y finalmente, bueno, me decidí por coloproctología, yo terminé coloproctología, yo muy orgulloso de mi coloproctología. Soy coloproctólogo, ya soy un putas. Y resulta que el día que conocí a mi esposa, que ella es administradora de empresas, no tiene nada que ver con medicina, y yo quería salir con alguien que no tuviera que ver con medicina, porque la verdad uno casi siempre está sesgado cuando conoce un médico, porque cuando conoce uno a alguien que es médico, esa persona de todas formas dice, oh, coloproctólogo, uf. Mentira. Casi nunca saben qué es coloproctología, por lo menos aquí en la costa. Pero resulta que mi esposa menos. Esa mujer no tenía ni idea. Y yo dije, no, pues esta vieja es muy ignorante. Pero yo decidí que quería seguir con ella, pues saliendo porque, estaba bonita y estaba buena. Y entonces le expliqué que era un coloproctólogo y al día siguiente esta mujer me llama y me dice, ve Juan Manuel, pero tú no existes. O sea, yo te busqué en Facebook, te busqué en Instagram, te busqué en todos lados y tú no estás por ningún lado. Entonces me di cuenta que ni siquiera era que yo no estuviera en las redes sociales, sino que la coloproctología no existía. O sea, no había nada en las redes sociales de coloproctología. Una de las especialidades con las enfermedades más comunes y no había nada en las redes sociales. Entonces, bueno, entonces ya digamos que me quedó algo en la cabeza de que había que hacer algo. Pero ¿quién iba a hacer eso? Porque yo no iba a ser el que iba a hacer eso. Yo soy el típico, o era el típico cirujano, creído, soberbio y muy orgulloso de lo que hacía y además que yo que me voy a poner a hacer eso en redes sociales.
Pero mi esposa me hizo sensibilizar en la parte del lenguaje, en la parte de la comunicación, porque me di cuenta, un día me invitaron a una entrevista en Telecaribe y me pusieron a explicar lo que era una colonoscopia y yo salí orgulloso de esa entrevista y mi esposa, como siempre, me puso cara de no, no me gustó. Y yo, ¿pero por qué? Entonces, no, porque es que tú a quién le explicaste lo que hablaste. Tú explicaste colonoscopias como si estuvieras hablando con pares tuyos, pero tú no explicaste la cosa como si fuera para la gente que no está enterada del tema. Entonces, ¿qué sentido tiene que hables para la gente que no está enterada del tema y hables con términos técnicos? Eso es una bobada. Y la verdad sí me sentí bastante estúpido porque ella tenía razón. Entonces tocaba cambiar eso. Pero no solamente tocaba cambiarlo en las entrevistas en televisión, sino también en la vida diaria, en el consultorio. Y eso, digamos que me hizo pensar que yo tenía que cambiar totalmente la forma de comunicarme con los pacientes. No solamente para, digamos, hacerle propaganda a la coloproctología o hacerme propaganda a mí mismo, sino para comunicarme con ellos y mirar cuál era su problema. Entonces, por ejemplo, descubrí cosas como los pacientes que tienen hemorroides, les da obviamente mucha pena decir que tienen hemorroides. Y además los pacientes que son gays y que tienen relaciones sexuales por el ano, eso es lo último que mencionan. Los pacientes que se les sale el popó, a veces ni siquiera el esposo o la esposa saben que eso les pasa. O sea, descubrí un mundo de cosas que yo no me había dado cuenta porque yo vivía escondido en mi pedestal y vivía escondido en mi lenguaje. Entonces todo eso lo fui descubriendo gracias a que comencé a entender un poco más a mis pacientes. ¿Y cómo comenzó el cuento de las redes sociales? El cuento de las redes sociales fue simplemente eso, escuchando a los pacientes y repitiendo lo que ellos preguntaban en el consultorio y respondiendo las preguntas que ellos hacían en el consultorio en las redes sociales. Eso es todo lo que he hecho el último año en redes sociales, responderle a los pacientes lo que ellos preguntan en el consultorio. Pero si me gusta la coloproctología, claro, a mí me encanta porque es una de las especialidades donde uno realmente puede ayudar a la gente. Cuando uno opera a una mujer que se le sale el popó, que tiene incontinencia fecal y se le corrige el problema en un 90 o a veces hasta 100%, eso no tiene precio. O cuando alguien que tiene dolor anal, que lleva 10 años con una fisura y uno lo opera y se mejora, eso no tiene precio. Por eso sigo todavía en esta, digamos que cruzada por informar cada vez más a la gente que existe la especialidad y que existe la posibilidad de que alguien haga el trabajo sucio. Bueno, quería contarles esta historia hoy, espero que les haya gustado y creo que vamos a terminar la temporada con este último capítulo. Ya les estaremos avisando cuando empecemos otra vez. Muchas gracias.